Hola, muy buenas tardes. Yo soy Gwendolyn Cruz y esta es la presentación de mi informe final. Les voy a comentar un poquito el proceso de esta investigación y, bueno, principalmente comentarles que el tema que yo elegí fue el testamento. Y elegí este tema porque se me hace sumamente interesante. Algunos miembros de mi familia estaban con la inquietud de elaborar sus testamentos. Entonces las pláticas que yo escuchaba que tenían respecto al tema me llamó mucho la atención. Además de que es algo que todos vamos a hacer o debemos hacer. Entonces es algo necesario, o así lo considero yo. Aunado a esto, se presentaron en el medio del espectáculo y de los famosos, pues aquellos que fallecieron y que dejaron de alguna manera problemas o inconvenientes a su familia, porque algunos de ellos murieron intestados, entonces su familia estaban en juicio, otros impugnaron el testamento, porque no estaban de acuerdo con lo que estaba escrito ahí. Esto sin duda trae muchas dudas, preguntas, inquietudes, ¿no? A veces uno piensa que mejor no lo hacemos por todas estas circunstancias. Entonces eso fue lo que me llamó la atención de este tema. Aparte se acercaba septiembre y sabemos que es el mes del testamento, entonces pues se me hizo que era oportuno hablar sobre este tema. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo principal fue el de crear conciencia y cultura del testamento. Porque desafortunadamente México tiene bastantes supersticiones. Vivimos en un país religioso en donde creemos que hablar de la muerte está mal porque es como llamarla, ¿no? Y muchos creen que elaborar testamento hace eso, ¿no? O sea, es como decir, no me voy a morir aún, ¿para qué elaboro mi testamento? Pero hay muchas personas que eso es lo que piensan. Entonces, establecí objetivos específicos precisamente por esto. Primero, el reconocer la importancia del testamento. Creemos que no tenemos nada o tenemos bienes, ¿no? Que somos muy jóvenes y aún no compramos o tenemos posesiones que valgan. Entonces, no creemos necesario o importante elaborar un testamento. O porque no tenemos familia, ¿no? Tal vez somos solteros y no tenemos a quién heredar. Y nuevamente recalco, ¿verdad? No le vemos la importancia al testamento. Otro de mis objetivos fue el de aclarar ideas erróneas. Ideas, por ejemplo, el de impugnar, ¿no? O sea, si no estoy de acuerdo con la decisión que tomó mi familiar, pues puedo impugnar, ¿no? Para que sea a mi favor. Y esas son ideas erróneas, ¿no? O el hecho de que basta con dejar un documento por escrito y como se hacía en la antigüedad, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en las series, ¿no? en la televisión, en estos casos de los medios de comunicación, de la farándula, del espectáculo, y eso nos trae ideas erróneas. Esto me llevó al tercer objetivo, que es el de resolver dudas, ¿no? De dónde tengo que elaborar mi testamento, cuándo hay que hacerlo, qué hay que poner en el testamento, cuánto me va a costar, que yo creo que es de las preguntas que más nos hacemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué fuentes utilicé? Bueno, durante esta investigación utilicé las fuentes que se nos dieron a conocer en las actividades pasadas, como los buscadores. Por ejemplo, yo utilicé la biblioteca jurídica y Google Académico. Estos me sirvieron muchísimo porque ahí fue donde yo encontré más información. Aparte de que también utilicé el Google, el tradicional, el buscador, ¿no? de toda la vida. Hubo retos en los que me enfrenté en este sentido, sí los hubo, y la información, el encontrarla, fue uno de ellos. Porque no hay un libro especializado que hable del testamento como tal. Porque encontré, por ejemplo, el Código Civil, que habla del testamento, pero tienen un apartado. También encontré diccionarios de carácter jurídico. Y estos fueron los que utilicé. Pero encontré libros de notarios, escritos por notarios, que es donde
donde pude resolver esta situación. Otra de las situaciones a las que me enfrenté fue a la hora de evaluar, porque sin duda hay muchas páginas que hablan al respecto, pero había que ver las que fueran confiables. Entonces, el no distraerme con esta información que tal vez no sea incorrecta, pero que no tiene fundamento. Entonces, esta etapa de evaluación ayudó a resolver la situación a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué resultados encontré? Bueno, principalmente fue el entender qué es el testamento. El testamento es la declaración voluntaria que hacemos ante un notario de nuestra voluntad, de lo que queremos que suceda con nuestros bienes cuando nosotros fallezcamos. Eso es importante porque es evitar problemas, ¿no? A veces uno piensa que no cuenta uno con nada, que para qué hacer un testamento, pero sí es importante, bastante importante e indispensable. El testamento puede sacar de muchos apuros, incluso puede pagar nuestros gastos funerarios. Entonces es importante hacer un testamento, dejar en manos de quien pueda administrar estos bienes o de quien los necesite, de quien se los merezca también, ¿verdad? Son cosas que dependen de uno, pero que es importante saber. Entonces, un testamento es eso, dejar nuestra voluntad por escrito y con validez, porque es ante un notario. Otro de los resultados fue el por qué es importante, como ya lo comentábamos. Esa es la única manera legal y segura que tenemos de que nuestra voluntad se va a respetar. Muchas personas dicen, bueno, se puede impugnar y el impugnar un testamento ya no le da validez, puede uno pasar por encima de la voluntad del testador, pero no es así. Son muy pocos casos en los que las impugnaciones tienen un efecto positivo para quien impugna. De hecho, se habla, esto es un dato que muchos notarios utilizan, que el 99.9% de los casos de impugnación son en contra de quien realiza este juicio, porque siempre se va a esperar que se cumpla lo que el testador dejó por escrito. Precisamente por eso se hace de manera legal ante un notario. Eso va a evitar también problemas con la familia, porque no falta el que quiera también bienes, que cree merecerlos. Entonces el testamento deja bien claro para quién van nuestras posesiones, el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Que quede en las manos que nosotros decidamos. En el testamento no nada más incluye nuestros bienes, ¿no? Casas, coches, dinero, este tipo de cosas, sino que también podemos dejar a alguien a cargo de nuestros hijos, que sean menores de edad o que tengan alguna discapacidad. Entonces es importante elaborar un testamento y dejar las cosas claras, porque no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo vayamos a faltar. Entonces esto es muy necesario. Como comentábamos también, en México hace falta cultura del testamento. Fue un dato que noté en las gráficas, sobre todo. Vemos que en el 2013 había un número bastante amplio de personas que hicieron su testamento utilizando las jornadas notariales, pero aún faltan muchas personas. No hay que olvidar que el testamento lo podemos realizar a partir de los 16 años. Entonces, si nos damos cuenta de este detalle, veremos que sí hace falta que muchas personas entren en conciencia y realicen su testamento, ¿verdad? Bien. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, como conclusión, creo que aquí queda bastante claro en este informe. Hacer conciencia. Nos falta hacer conciencia. Ver la importancia. Aprender qué es, ¿no? Investigar. Entonces, esto entra también dentro de las recomendaciones. No olvidemos que estamos en septiembre.
septiembre es el mes del testamento. Hay jornadas notariales, hay descuentos. Por ejemplo, a las personas mayores de 60 años hay descuentos. Entonces hay que aprovecharlas. Esa yo creo que sería una de las recomendaciones. Es muy fácil hacer un testamento. Simplemente hay que ir con un notario, llevar una identificación oficial. El notario nos va a resolver nuestras dudas y no se lleva ni una hora, un poquito más, pero de ahí no pasa, no es tanto tiempo y nuestro testamento queda elaborado. Entonces, mis recomendaciones serían esas: visitar a un notario y elaborar el testamento, sin duda. Hay que olvidarnos de todo aquello que nos impida. La desidia, la flojera, el dinero. Como les comentaba, hay descuentos, entonces no hay excusa para no hacer nuestro testamento. También las supersticiones, ¿verdad? Pensemos que esto es por ayuda de nuestra familia, por no dejar problemas, por quedarnos tranquilos de que sabrán cómo manejar la situación cuando nosotros no estemos y que nuestros bienes queden en buenas manos, porque muchas veces hay gente ambiciosa que lo único que piensa es en dinero. Entonces, hagamos nuestro testamento, ¿verdad? Otras de las recomendaciones es: si tú, quien estás viendo este video, o usted que está viendo este video, le quedó claro la importancia del testamento, hay que pasar la voz. Yo creo que todos los aspirantes a la licenciatura de Derecho tenemos la obligación de ayudar a las personas a entender la importancia del testamento. Entonces hay que pasar la voz, hay que ir con el notario, hablar de las campañas, ¿verdad? Alzar la voz respecto a este tema. Es por el bien de todos, no es para hacer ganar al abogado ni nada, es por nuestro bien y así hay que verlo. De hecho, yo voy a elaborar mi testamento porque me quedó claro que lo tengo que hacer. Recordemos que puede pasar algún accidente, no sabemos, así como está la situación en cuanto al ambiente, los desastres naturales, no sabemos, hoy estamos, mañana no. Entonces hay que hacer nuestro testamento. Como la idea fuerza que dejé en las diapositivas, dije, no hay que dejar problemas, mejor hay que dejar beneficios. Entonces hay que hacer testamento. Esta fue una actividad maravillosa que me dejó muy claro el área del derecho al que me quiero dedicar. Creo que ayudar a los demás es mi pasión. El testamento es una forma importante de hacerlo. Entonces espero que también ayude esta pequeña explicación a recordar, ¿no? A pasar la voz, como ya lo dije, lo reitero cuantas veces sean necesarias. Agradezco mucho a la UNAV por permitirnos participar en este curso, porque deja muchas experiencias importantes. Entonces, pues fue un placer hablar con ustedes. Que sigan pasando muy buena tarde.